No. Mano. Ahí. Bien. Gente. Bien, ahí terminamos de entrar a todo el mundo y ya arrancaríamos. Bien, la 25 y le mandamos. Bueno, mientras acepto gente, voy contando. Primero que nada, dar la bienvenida. ¿Se me escucha bien ahí? Porque estoy en un aula y puede ser el eco y eso. Bueno, nada, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Gracias por confiar, primero que nada. Sabemos que en la materia del último año la idea es empezar a cerrar contenidos, mucho más de ustedes que están agarrando el cartón, básicamente. El título, queremos acompañarnos hasta el final de la carrera. Eso es siempre lo que venimos diciendo. Primero que nada, me presento, soy Danilo, y nada, y un poco le vengo a dar como esta presentación. La idea es que se pueda sacar la mayor cantidad de dudas, que puedan llegar todo, más sabiendo que ahora se viene parcial. Y nada, eso, que todo me sirva como material complementario. Esto se va a grabar, si es la primera vez que viene un grupo de estudio, esto se va a grabar y después se va a subir entre mañana martes y el miércoles.
La idea es que sí, quedan en el aire, la idea es que no, pero si quedó algo en el aire, cualquier cosa lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es La Fabrecha, chicos. La Fabrecha avanzamos todos. Así que nada, si es la primera vez que viene el grupo de estudio, la idea es hacer acompañamientos así, no solo con adultos, sino también con niños. Estamos también haciendo repasos para finales, materia de hechizos también, lo vamos a empezar a hacer, ya más pensando para lo que serían fechas de diciembre, también febrero. Así que nada, para que lo estén teniendo en cuenta. Desde ya agradecemos todo el apoyo que nos han dado y mucho más ahora que hacemos nada, la nueva conducción del centro de estudiantes, queremos también como darle una continuidad en ese sentido y ya que quede como más instalado, algo más plasmado, así ya en el momento que les toque recibirse o en el momento que ya les toque terminar de cursar todas las materias, lo puedan hacer de la mejor manera. Así que nada, lo dejo con Lauti y nada, muchos éxitos. Buenas. Bueno, ¿cuánta gente? No sabía que había tanta gente promocionando adultos. Estoy transcribiendo. Ah, pensé que estabas transcribiéndola a mano. No, ok. Bueno, hola a todos. Yo soy Lautaro, soy profe de la Facu. Soy profe recibido y profe de la Facu, no profe de adultos. Em, Nada, un poco leo varios nombres que reconozco, pero para quienes no me conozcan, la forma que tengo de entender la enseñanza es como una práctica no unilateral, así que no es mi idea, no fue mi idea y no va a ser mi idea sentarme acá y decirles en adultos lo importante es esto, esto y esto, sino que, bueno, a partir de las dudas que tengan ustedes y las preguntas que hayan surgido a su lectura, eh, ir trabajando un poco sobre estos temas que entiendo que rinden mañana, así que si el material está el miércoles, se complica. Así que nada, sáquense las dudas ahora y mañana les dejaría mi número, pero la verdad es que yo no voy a estar, así que nada, que comiencen las preguntas. Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo andás, Lautaro? Yo tengo una duda, obviamente que es un tema muy largo, sexuación, pero eh, con la cuestión del estrago, que es lo que Damiano lo dio en el último, casi los últimos teóricos, eh, y no me queda bien claro porque entendí como que el síntoma y el estrago son formas de padecimiento en el, digamos, en el vínculo, pero no me queda claro la cuestión o no termino de darle vuelta a la cuestión de la relación madre-hija, ¿no? El otro materno. Entiendo que está del lado del goce femenino, pero bueno, no sé si podías aclarar ahí lo que se pueda, dada es un tema largo. Ok, estrago en la posición femenina. ¿Qué otras preguntas? A ver si podemos ir hilando algún sentido. Me gusta igual, arrancamos fuerte. Yo también tenía pregunta, también todo lo mismo, la importancia de la sexuación en la clínica, en general, no sé. Ok, ¿qué más? Y la distinción también entre mujer postiza, verdadera mujer fálica, bueno, todo eso. Ok, ¿alguna más? ¿O arrancamos por estas dos? Yo te iba a preguntar si podías como decir algo ahí apenitas sobre melancolía y manía, que si bien nosotros en teóricos no lo dimos, pero bueno, o sea, o se dio ahí muy por arriba, ¿por qué por qué la manía como pecado mortal y bueno, qué pasa ahí, cómo se diferencian? Eh, Nada, sobre eso más que nada. Como picado mortal. Como pecado, Ah, peca, ahí va. sí, sí. Eh,
me parecía interesante lo de picado. Ok, melancolía, estrago, posición femenina. A ver, el único tema que me complica charlar un poco es el de mujer postiza, porque yo siento que es una versión muy elaborada de una posición más bien machista que se sostiene, porque la lectura que se puede tener de la... O sea, siento que un poco el problema que nos trae todos los temas que trajeron, las 3, 4 preguntas, es que para responderlo hay que hacer alusión a otros conceptos, entonces no es simplemente, bueno, la mujer postiza, es el estrago, es porque para la mujer postiza, yo siempre lo pienso en relación a lo que plantea Miller, y Miller lo plantea un poco en los mismos términos, con el semblante. Y el semblante, Miller usa esta frase que a mí me gusta, que es una construcción que vela una nada, es decir, que obtienes su potencial a través de simular que esconde algo, que ese algo es justamente una ausencia, una falta. Cuando ese semblante es una mujer ocultando o velando su propia falta, lo llama postizo, es decir, sigue siendo un semblante, o sea, no sé muy bien a qué se debe esa posición distinta. Ok, se subiría tipo ni bien termina la charla, buenísimo. Y en relación a, yo creo que otro tema importante es que cuando acá hablamos de mujer, no estamos hablando de, a veces sí, mujer y hombre en estos términos son ambivalentes, porque puede estar hablando de la posición femenina y puede estar hablando de la mujer literalmente. El estrago es más femenino, biológicamente femenino, pero la mujer fálica no necesariamente es una mujer. O sea, puede ser alguien en posición femenina, fálica, hasta que hay textos que hablan de la mujer fálica solamente refiriéndose a lo biológico. Así que nada, muchas de esas cuestiones son confusas no solamente por ustedes, sino porque no hay un acuerdo en decir, bueno, esto es, hasta acá es biológico, hasta acá es lógico. Pero bueno, en relación a eso, ya me preocupa que tenga que dar sexuación en noviembre, pero arranquemos por la base. Hay una asociación muy cercana que Lacan la propone desde el principio de su obra, y es cierto vínculo entre la posición femenina. Yo siempre menciono que la obra de Lacan se puede ir leyendo como con pequeños spoilers, que uno lee el seminario 3 y encuentra cosas del seminario 5, y lee el 5 y encuentra cosas del 8, y va como desde el inicio de su obra, desde el seminario 2 incluso, Lacan ya asocia la posición femenina a la psicosis y la posición psicótica a la femenina. Cuando habla de las fórmulas de la sexuación, que es en el seminario 18, es decir, ya casi abandonando la teoría estructuralista, sigue un poco en la misma lógica. ¿Porque todas las mujeres son psicóticas? No. Pero hay un punto de asociación entre la posición femenina con respecto al falo y la posición psicótica con respecto al nombre del padre. Solamente que la posición femenina dio como un paso más. ¿Por qué? Porque la posición femenina no se destaca por no sostenerse en la primacía del falo. O sea, no todo gira en torno a la marca fálica. En la psicosis pasa lo mismo porque no hay marca fálica. En la posición femenina sí la hay, pero simplemente no tiene la potencialidad que tiene en la posición masculina. En ese mismo punto es que se pueden ubicar tanto el estrago como la mujer postiza o la mujer fálica, porque son todas distintos momentos o distintos
distintas situaciones que pueden verse atravesadas en la vinculación y la solución que cada mujer o sujeto en posición femenina encuentre con respecto a su estructuración particular. El estrago, yo no sé qué textos han trabajado ustedes para estrago. Lacan habla de estrago muy parecido a lo que es un santón. No es lo mismo, pero es un poco ese término que permite una equilibración. Y el estrago es cuando esa equilibración se cae, pero que no es un desencadenamiento. Pero bueno, podemos escuchar o podemos leer en Lacan que hay cierta homologación entre un término que se cae, que genera una consecuencia de signos, por no decir síntomas, que en la psicosis es mucho más grave, pero que en la posición femenina medio que aparece de vuelta. ¿Qué textos tienen ustedes para trabajar estrago? ¿Es de Lacan o es de otro? En realidad creo que es un libro de cátedra que hace un recorrido con diferentes autores hablando de estrago, después focaliza más en Lacan, y después también hay un texto de Suárez y Damiano, pero en respecto a los amores que devastan, más al lado de la pareja. En sí, el primer texto que habla de estrago es lo de la relación madre-hija, el deseo materno, la boca del cocodrilo y demás. Sí, es que todo gira muy en torno a una forma de solución. El estrago sería una forma de eso, de anudamiento, de equilibración, de solución, muy atravesada por lo que no tendría que estar atravesada una solución, que es el goce, que es lo interminable, que es la infinitización. Un poco lo que se le va a jugar a la mujer, no a la mujer como sujeto que es mujer, sino al estatuto de lo que es mujer, se le va a poner en juego se me fue la palabra porque es la asintotización del goce. La asíntota es en el eje cartesiano las dos líneas que se acercan a un punto pero nunca llegan. Infinitización también se puede decir. Que justamente por las características de la posición de la sexuación femenina es un poco el pago que hace el sujeto y que se devuelve en estas cosas. ¿Hasta acá? ¿Me expliqué? ¿Me enredé? No, ahí me quedó un poco más claro. De todas maneras, creo que es algo que lleva su tiempo de asimilación, pero ahí algo más claro me quedó. Yo estoy buscando en Google, a ver si la IA me ayuda, qué significa estrago etimológicamente, a ver si claramente Lacan no nos ha dado las herramientas para entenderlo, de hecho un poco al revés. Les leo lo que dice mi amigo ChatGPT, dice, daño hecho en guerra como una matanza o la destrucción de la campaña del país o del ejército. Ruina, daño, asolamiento. Esa es la definición de estrago. Un poco cercana a lo que mi sentido común dictaba. No sé qué dirá su sentido común de lo que es estrago. Pero esta aniquilación, este punto de quiebre total, que, como les decía, cuando nosotros podemos pensar, si volvemos medio paso a las fórmulas de la sexuación,
que en la posición femenina siempre está en juego el rol de eso que no cierra, eso que no termina de nuclearse, que termina, Lacan lo termina presentando como un tipo de goce, como un tipo de goce que rige y que termina rigiendo al sujeto. Y yo creo que un punto importante del estrago que ustedes pueden retomar para pensarlo clínicamente es que el estrago implica este punto de encontrarse en ese lugar incerrable. O sea, es decir, que nada le puede poner un fin, como un constante, una catarata de fenómenos. Si a alguno le resuena a psicosis, es lógico. Entiendan que tiene otra instancia estructural, pero un poco es esa característica. Como ese avasallamiento. Solamente que es un avasallamiento aún sostenido por el nombre del padre. Solamente que por un nombre del padre cuya marca fálica no ha tenido todo el peso que debería tener. En, Perdón, profe, te ahí me digo, súper confundo porque, por ejemplo, vemos el caso de cómo hago para no quedarme fuera del mundo y ahí se me confundía si estábamos hablando de una psicosis ordinaria o si estábamos hablando de una histeria porque hablaba de esto de ver la histeria como al revés y hablaba de esto de como un síntoma que no se sostenía en la metáfora paterna, pero a la vez era como un síntoma histérico, entonces yo digo, bueno, ¿dónde estamos? Como que digo, podemos hablar de síntoma histérico sin metáfora paterna, como, y siento que reba con lo que estás diciendo, de que a veces se nos genera esta confusión de, por ahí, esto de ir más allá, o no sostenerse tanto en la primacía del falo, puede confundirse con estar hablando de psicosis, o con una psicosis ordinaria. a ver, volvamos, no sé, seminario 18 debe ser del 70, volvamos 70 años hacia atrás y pensemos la función del padre desde Freud. Freud no habla de la función del padre, pero pega un poco en el palo. Y va a decir que en el complejo de Edipo, el lugar del padre a lo que se lo llama es a dos cosas. A marcar la castración en el niño, que es vos no podés estar con tu madre, pero es también a marcar la castración con la madre. Es decir, marcar a la madre como castrada e incapaz de regurgitar, o sea, regurgitar no, justamente al revés, de reincorporar a ese producto que era suyo. Entonces, cuando esa marca paterna falla, no solamente el sujeto queda desprovisto de un sostén fálico que le permita decir, bueno, esto no, esto sí, sino que queda desprovisto de una defensa contra eso que lo está intentando absorber. Me parece que el estrago también lo pueden analizar cuando se habla de la boca del cocodrilo desde ese lado. De hecho, la metáfora es que en la boca del cocodrilo, que es el deseo materno, el nombre del padre es el palito que frena la boca. También esa metáfora es maravillosa. Pero igual, si las dudas aparecen entre histeria y psicosis, yo creo que es un signo de que está siendo bien pensado. O sea, la histeria, si hay una estructura que pega en el palo de la psicosis y no es psicosis, es la histeria. Es que yo creo también un poco que el texto va ahí, porque o sea, la conversación entre los autores que están ahí, o no sé si es un seminario o qué, pero es esa, es ver, no están de acuerdo si es una histeria o si es una psicosis ordinaria en ese punto, porque lo que buscan es hacerlo al revés, o sea, como que cambia de estatuto el nombre del padre después de la segunda enseñanza de Lacan. Entonces, como que ahí está más lo singular en ese punto. Entonces, bueno, yo no creo que sea importante decir, bueno, si es una histeria o no en ese punto. Por lo menos lo entendí así yo. Claro, es que no. Igual la histeria es terrible, porque, por ejemplo, hay casos de histeria en los cuales hay alucinaciones. Entonces, uno le llega el caso y dice, no, veo, no sé, me acuerdo un caso de una mujer que veía el rostro del padre en el cielo y vos decís, listo, está viendo al padre en el psicosis, ¿no?
y después tenía nombre del padre, o sea, tenía fenómenos característicos de la neurosis. Así que nada, siempre que se crucen con la histeria, tengan un pie puesto en psicosis por si las dudas. Porque además hay algo importante, creo yo, en relación a este punto del falo, porque yo creo que el problema de la gente a la que no le gusta Lacan es este. Cuando nosotros hablamos de falo, hablamos de angustia, hablamos de goce, estamos hablando de algo que se caracteriza y se hace presente por no estar. Es decir, se escenifica una ausencia. Esa ausencia, esa ansia necesaria en la escena, es también lo que posibilita muchas veces la tramitación de ciertos fenómenos. Es un poco a mí me parece maravillosa esta frase de dame espacio, dame tiempo, porque es dame un corchete en el cual yo me pueda esconder un segundo y ahí reorganizarme. A mí dame espacio me parece fascinante. Volviendo, ¿qué pasa cuando no está ese espacio? O sea, ¿qué pasa cuando esa instancia que debe producir ese lugar de resguardo no aparece? Aparece la psicosis o aparece el estrago. Justamente el estrago, esto que yo les decía de la infinitización, es también producto de este vínculo con una falta que falta. Una falta que no aparece en escena. Que de vuelta no es lo mismo que un desencadenamiento psicótico, porque el desencadenamiento psicótico es peor en el sentido de que no hay ningún tipo de sostén ahí. En el estrago algunas defensas psíquicas aparecen, solamente que hay un otro que goza sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de castración por parte de ese deseo materno. De hecho, Lacan, creo que es en el seminario 16, pero no me citen en esto, habla del super yo muy asociado al deseo materno, y ahí yo creo que se hace una conexión lógica con lo que habla Freud de que el super yo siempre pide más y no hay forma de retenerlo. Sí hay forma de regularlo, pero nunca de cesar ese empuje. Y cuando Lacan dice que ahí está el deseo materno, vos decís, bueno, hay algo de ese deseo materno, de ese deseo femenino, que no termina de cerrar en la lógica de lo que Freud llamaba pulsión. Así que nada, sí. Siempre que les haga ruido esas cosas, yo creo que es una buena señal que les está haciendo ruido. Es paranormal que puede llegar a ser devastadora. Claro, es que... Ahí te escucho, Feli. El estrago es justamente ese vínculo arrasador. Pero por eso, noten que habla de vínculo. En la psicosis no es que yo me desencadené con mi primo. Un sujeto psicótico desencadena totalmente. No hay una posición de goce de un otro. Hay un abandono. Bien, me callo. No, que justo a propósito de lo que trajiste del super yo materno, me parece que está bueno porque en el texto que habla del estrago y también lo que traía Yara del texto de Damiano y Suárez, ahí hablan de esa cuestión de lo que ocurre del efecto que tiene, mejor dicho, el significante del deseo materno sobre el sujeto cuando no opera bien el corte de la función paterna. Entonces como que hay algo ahí del deseo materno que es como invasivo en el niño o en la niña, y después, bueno, eso deviene en una relación estragante que se caracteriza por esta falta o esta falla de la función paterna como eso que opera de corte. Y de ahí, bueno, todo el goce que hay. Y bueno, después hablan un poco también en el texto de Damiano y Suárez, hablan de eso pasado a las parejas, por así decirlo.
de cómo las parejas, no me acuerdo cómo era la palabra que había dicho Yara, pero bueno, eso, que están caracterizadas por esa relación falo-imaginario-madre como modelo y también terminan siendo como muy extravagantes. Así que bueno, está bueno el aporte. Claro, es que ustedes piénsenlo, pobre, yo no lo dejo descansar, al buen Juanito. El buen Juanito, cuando Lacan lo retoma, habla justamente de este concepto que Felipe traía, que es el falo imaginario. Uno no es portador de, no es que a mí me quieren por tal o cual cosa y yo con eso puedo jugar a tenerlo o no tenerlo. Que es un poco el sostén de todo vínculo humano, sostenido por un falo más simbólico. Todo vínculo humano sano. Y hasta ahí. El falo imaginario es el ser, uno es lo que produce el deseo en el otro, entonces no hay modo de tramitar eso, o sea, vos no podés decir, bueno, me salgo de escena, porque necesitas de ese otro que te sostenga, pero te sostiene en la medida en que vos te entregás como objeto de intercambio. Me parece que ahí aparece un poco, bueno, el vínculo entre relación madrija y relación parental y en lugar de este arrasamiento. Yo creo que en el mismo ámbito de fenómenos, no sé si en el mismo, en un fenómeno homologable aparece la manía, no la melancolía. Porque la manía, hay un autor que nosotros vemos en Psicopato 1, que habla de que la manía vive en un constante estado de presente y la melancolía vive en un constante estado de no presente. Es decir, el melancólico está siempre en el pasado o siempre en el futuro y el maníaco está siempre ya. Pero en el presente no es hoy, es este preciso momento atravesando toda su psiquis y toda su libido y toda su energía en el instante que está viviendo, como cuando Lacan habla del instante de ver, que es un pestañeo del tiempo, lo mismo. Yo creo que no hay que homologar, como hacía Krepelin, y acá me voy porque siento que los psiquiatras explican mejor estos fenómenos. No hay que homologar la manía y la melancolía como dos partes de lo mismo, pero sí son dos presentaciones que son bastante complementarias desde su oposición. En lo que la manía falla, la melancolía triunfa y al revés. Y después la melancolía tiene algunos vínculos con la paranoia, pero en general yo siempre lo pensaría desde ese lado, siempre desde la psicosis, siempre desde un vínculo con, con el sistema simbólico, con el registro simbólico, muy, no solamente trastocado, porque en la psicosis está modificado el vínculo simbólico, sino también muy radicalizado, como totalmente ajeno o totalmente atravesado. No hay como eso, no hay posibilidad de tramitación y de regulación de ese vínculo. A mí la teoría que me gusta de la melancolía, la cátedra no la acepta, así que no la vamos a tocar, pero que es de Psicopato 1. La cátedra entiende a la melancolía como una presentación de psicosis. Es decir, uno puede, cuando reparten las patologías, uno elige esquizofrenia, paranoia, manía o melancolía. Y la melancolía justamente siempre se retoma la descripción fenomenológica de Seglas, que es el dolor moral. Siempre aparece esta imagen de que hay algo del valor de estar vivo que no aparece. Como que se construye, a veces se construyen ciertos ideales, pero siempre que son muy lábiles. Y en la manía aparece exactamente lo contrario, por eso les digo que no están necesariamente juntas, pero siempre pegan un poco en el palo.
La manía es justamente como que básicamente no importa. Muchos autores también de la cátedra lo asocian muchas veces al momento de desencadenamiento. A veces el desencadenamiento puede aparecer con fenómenos maníacos, de estar varios días sin dormir, de hacer cosas llamativamente extravagantes, energéticas, de estar como sin poder parar. Bueno, nada, después hay autores que asocian la melancolía al estado no de desencadenamiento, sino de justamente previo. Entonces como que ahí habría un quiebre llamativo. Lo que sí pasa bastante es que en ambas estructuras, tanto manía como melancolía, hay algo de el valor de las cosas que se pierde. Valor de las cosas que en las otras presentaciones de psicosis no aparece tan trastocado, aunque sí. Y que en la neurosis ni hablar, o sea, la neurosis vive por el valor de intercambio. Pero tanto en la melancolía como en la manía hay un rasgo de que básicamente nada importa. Un poco es el meme ese que hay uno triste y uno feliz, y dice no importa nada, y el otro está como, qué bien, no importa nada. Pero lo que se sostiene en ese lugar es que no hay un valor que le dé sentido a ningún tipo de intercambio psíquico, como punto de vinculación. Bien. Bueno, sigo con las preguntas si querés. Tom, psicosis ordinaria y Joyce. Te voy tirando puntitos y vos haces lo que puedas. Ahí yo estaba muy por la misma pregunta, pero muy por la misma. Bueno, entonces yo me bajo. Tom, psicosis ordinaria y Joyce. Lo bueno es que son 3 puntos que estás diciendo lo mismo. O sea, Joyce es una psicosis ordinaria y es una psicosis ordinaria porque tiene un Tom. ¿Qué hacemos con eso? No sé, chicos. Es una gran incógnita. Vayamos a partes. Joyce es un escritor, es como el caso Schreber, pero de Lacan. Es un escritor muy particular. De hecho, si lo leen, van a notar que es una persona que escribía raro. Claramente porque la escritura en él tenía un valor bastante particular también. No quería repetir palabras, pero justamente muchas veces uno escribe por ideales, por deseo, esa persona no escribía por ninguno de esos sostenes, sino que la escritura en sí misma le representaba a él un medio para organizar su vida, y eso en la forma en la cual la escritura está ordenada, algo se lee. Psicosis ordinaria. Bueno, otro ejemplo de un escritor que se supone que era psicótico ordinario es Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, que, para quienes no lo hayan leído, escribió para darle sostén a su historia, escribió 5 idiomas enteros. Entonces hay autores que dicen como, che, eso no es muy neurótico de su parte. Así que nada. Psicosis ordinaria es básicamente una psicosis no desencadenada y además una psicosis que ha encontrado algún término que le permite estructurarse más o menos bien, diríamos. No lo piensen como una psicosis que encontró el agujero del mate y ya está. O sea, una psicosis ordinaria se puede volver a desequilibrar porque el cuarto término que obtuvo no es férreo, pero es una psicosis, es decir, es una estructura no sostenida por el nombre del padre que se sostiene por algo. Va por la vida ahí con su Santón. ¿Todas las psicosis no desencadenadas son psicosis ordinarias? No. Hay psicosis
que no están sostenidas, o sea, que están sostenidas porque nadie las tocó, básicamente, pero no es que tienen un registro de algo que les permita responder, simplemente están como ahí. Y la psicosis ordinaria es, yo no diría el basurero de los diagnósticos, pero es un poco eso. Es cuando uno no tiene síntomas psicóticos extraordinarios, es decir, alucinaciones, delirios marcados, fenómenos catatónicos, etcétera, ni tampoco tiene síntomas neuróticos destacados, como delirios obsesivos, fenómenos de conversión, etcétera. Bueno, psicosis ordinaria. Lo dejamos ahí y esperamos un poco. Un poco es el punto que ustedes deben haber trabajado el texto de Miller de entrevistas preliminares hace rato, y que hablaba de que un poco había que hacer un diagnóstico preliminar. Ese diagnóstico preliminar Miller lo plantea fundamentalmente buscando la psicosis ordinaria. Básicamente lo que uno tiene que hacer es decir, este señor que no está alucinando a su padre muerto en el salón, es un psicótico, o sea, es una persona con el nombre del padre y por ende con la significación fálica bien instaurada, o es alguien que simplemente va por la vida manejándose. Justamente porque en un análisis, luego de muchas intervenciones fallidas, uno puede desencadenar una psicosis ordinaria a una psicosis extraordinaria. Es decir, uno puede tomar ese término que lo sostenía el sujeto y quebrárselo. Y hasta ahí, lo que sé. Bueno, hasta Yo ahí, tengo te una digo. duda. Porque dice como, el profe dijo como que el recorrido nos lleva de la clínica diferencial a una clínica universal. Entiendo que es porque ya no están los binarismos de neurosis y psicosis, pero no sé si también se refiere a universal, por lo que en un momento, en uno de los textos, dice que como que en un principio todos somos psicóticos, porque el cuerpo hay que habitarlo, y según como lo habitemos en el estadio del espejo, es bueno si va a ser una psicosis o una neurosis. Pero no sé si eso sería lo universal, como que hay un primer momento de, de, no sé, como que hay que construir un cuerpo, o no es eso. Un primer momento en el que estamos todos de las manos. A ver, si yo les pregunto cuál es el universal del psicoanálisis, deberíamos estar todos de acuerdo en la respuesta, que es la angustia o la falta, o como quieran llamarlo, el goce. El universal psicoanalítico, por definición, es el universal de la falta, el universal negativo. Es decir, todos nacemos fallados, todos nacemos con algo que tenemos que resolver. Y eso Lacan en el seminario 23 lo formaliza, pero un poco antes lo presenta. Lo entiende en relación a que los tres registros, es decir, real, simbólico e imaginario, por estructura están fallados. O sea, todos tenemos los tres registros algo trastocados. Siempre algo de eso no termina de cerrar. Y el tema es, ¿qué hacemos con eso que no termina de cerrar? Ahí se presenta la hipótesis del Santón como un cuarto término que permite sostener la estructura. La verdad es que en los dibujos, si uno le entiende la lógica, se sigue, si no es un quilombo, pero básicamente es eso, es agregar un cuarto círculo que permita a los otros tres sostenerse. Porque además, el problema que propone Lacan en relación a su estructura topológica es que plantea la psiquis humana, es decir, la estructuración, como un nudo borromeo, es decir, un nudo que si hay tres términos se sostiene, pero si hay dos se desarma. El nudo borromeo, en cuanto ustedes sueltan uno de los tres, los otros dos se pierden también. No es una cosa de, bueno, se soltó
el simbólico vemos cómo reunirlo, porque cuando se soltó uno, los otros dos ya no son un nudo. Entonces nosotros tenemos un sujeto, que somos todos, que necesitas que los 3 registros estén anudados y que ya los registros te vinieron mal. En ese lugar viene el cuarto nudo, o el arreglo singular, o el santón, o el caso por caso. Y un poco, yo creo que apunta ahí, que es un poco lo que decías vos, Paula, de que hay que ver cómo cada uno resolvió esa problemática universal que es la falta. Cómo cada uno trabajó con esa castración que le toca. Y en el mismo ámbito plantea que la neurosis no es sino una psicosis bastante más organizada. O sea, el nudo que sostiene a la neurosis es un nudo principalmente que permite el anudamiento simbólico. De hecho, hay un gráfico que no está en las ediciones en español, así que yo no he leído esos textos, pero conozco el gráfico en el cual plantean que el nombre del padre lo que ubica principalmente es que es un anudamiento en el sector simbólico del vínculo de los registros. Es decir, imagínense los 3 círculos, bueno, el nombre del padre se agarra más del simbólico, pero es un cuarto nudo como cualquier otro, o sea, es un cuarto elemento que sirve para encadenar una cosa ya rota. Por eso no es una diferenciación estructural de base de, bueno, vos naciste y elegiste psicosis, vos naciste y elegiste neurosis, que era un poco como lo planteaba Freud. Freud decía que había una decisión en un tiempo abstracto que el sujeto había tomado por un camino o el otro. Lacan dice que no, que todos estamos mal, que todos tenemos que armar algo con eso, y eso que armamos es el santón. Quienes lo armamos, también es importante destacarlo. Y el santón es justamente, santón es síntoma SINTHOME, que Lacan usa esa palabra justamente porque queda en el medio de síntoma, que es el síntoma obsesivo, histérico, psicótico, y la homofonía con hombre santo, que no sé francés, pero sé que es una homofonía, por justamente esta característica de la construcción de una identidad que le permita al sujeto más o menos sostenerse en la vida. Y retoma el caso Joyce justamente porque Joyce era el escritor. Joyce, lo que lo sostenía a él era ser aquel que escribía. Que nada, es una solución bastante frágil, pero es una solución. Y en relación a eso, ustedes pueden pensar el santón también, en torno a, hay un punto que a mí me parece llamativo de Lacan, porque nosotros acá estamos hablando del seminario 20, 21, 23, 24. Ya en el seminario 5, en el 58, en los escritos de esos años, Lacan hablaba de que la psicosis se había quedado con una pregunta previa a la neurosis. ¿Vieron cuando habla que la neurosis, el histérico se pregunta cómo es el goce sexual? O sea, ¿qué es una mujer? ¿Qué es el deseo? Todas esas preguntas que Lacan va reformulando. Y el obsesivo se pregunta por básicamente la existencia, que es ¿qué me asegura a mí que yo no estoy muerto? Bueno, la psicosis dice Lacan que se pregunta por qué soy yo en esa escena. Es decir, no cómo gozo, no cómo sé que me voy a morir, sino antes, de qué estamos hablando, justamente porque está presentando una psicosis no sostenida por un santón que le permita estructurar esos registros, porque está perdido en esa marea de significantes y significaciones que el neurótico un poco más está bailando más cómodo.
¿Qué pasó que levantamos la mano? Nos vamos todos. Bien, yo, aclaración importante, ahora a las 5 cortamos para que se termine de grabar y después a las 3 volvemos. Más que nada para que se termine de grabar el Meet. Pero mandale igual hasta las 5. Hasta menos 5. Bien. Tenemos 4 minutos. ¿Qué otra consulta hacemos así? Hablamos de el Santón. 2 minutos y medio. Sí, yo como que capaz para pensarlo para después de que se corte, todo lo que tiene que ver quizás con lo que es los síntomas contemporáneos, anorexia, bulimia y todo lo que es toxicomanía, cómo pensar ahí qué articulaciones posibles hay entre esas presentaciones, la psicosis ordinaria y si esos síntomas se piensan en la línea de, bueno, de algo que permite una estabilización de la estructura, si van al lugar de un síntoma, nada, conversar sobre eso, si se puede. Sí, poder se puede, que lleguemos a una respuesta que le sirva, es otra incógnita. No hay que cerrar el saber. Es verdad. Lo bueno del psicoanálisis es que es muy difícil cerrarlo también. O sea, como que uno dice, bueno, terminé esta idea y de repente se da cuenta que tiene 7 ideas abiertas. Para mí lo importante, me acuerdo que lo hablábamos con una conductista que es amiga, que ella me decía, bueno, pero ustedes definen que la anorexia es psicosis. Y yo decía, no, depende de qué rol le está cumpliendo a ese sujeto esa anorexia. O sea, una anorexia puede ser un síntoma histérico, puede ser una decisión obsesiva, puede ser un desequilibrio psicótico o puede ser un santón. Lo mismo la bulimia, lo mismo la toxicomanía. Entonces sí, recontra, podemos charlar de cuándo esos fenómenos funcionan como una restitución y cuándo esos fenómenos son puros excesos de goce, que es un poco la contracara. Quedan 2 minutos para menos 5. Un resumen del seminario 23. Bueno, ¿alguna otra cuestión que para ir retomando post pausa? No, podemos tomar también algo de la unidad 9 de ética, el seminario 7, un poquito por lo menos, algo del deseo y demás. Ok, ahí justo Justina decía también de la ética. El deseo del analista no podía ser un tema fácil. No vamos a criticar la cátedra, pero estamos en noviembre, chicos. Les hubiese dado tipo obsesión. Bien, son menos 5, necesitan los 5 minutos del bot.